Hello, welcome to EPG Pathshala Spanish. My name is Nabil Ansari and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in Jawaharlal Nehru University, New Delhi. We're in the paper entitled Spanish Language 2 Advanced. El título de esta unidad es Los relatos folclóricos. En este módulo vamos a familiarizar. El título de este módulo es Los relatos folclóricos. En este módulo vamos a familiarizarnos de los distintos tipos de cuentos populares de distintas regiones y saber diferenciar entre fábulas, leyendas, mitos y cuentos de hadas. Entonces, en este módulo vamos a hablar de estos cuentos populares de distintas regiones y también vamos a saber cómo diferenciar entre fábulas, leyendas, mitos y cuentos de hadas. Empezamos con los cuentos folclóricos primero, pero antes de esto vamos a ver qué significa la palabra folclore. Entonces vamos a hablar de la etimología de folclore. La palabra folclore proviene de inglés folklore. Es compuesta por dos palabras. Folk, que significa gente o pueblo, y lore, que significa tradición o conocimiento. Pues significa la tradición o cultura de la gente. El folclore abarca la cultura popular. Puede haber canción folclórica, música folclórica, cuentos folclóricos, refranes, arte popular, creencia, etc. La mayoría de las veces las tradiciones folclóricas se reposa en lo oral, quiere decir que han sido pasados a través de las generaciones de boca a boca. No tiene una fuente específica, ya que forman parte de la sabiduría popular. En este módulo vamos a hablar de los relatos folclóricos. Dentro de la denominación hay distintos tipos, tales como las historias mitológicas, las leyendas, fábulas, cuentos populares como cuentos de hadas, etc. Son historias que cuenta la gente común que están presentes en la memoria colectiva de una sociedad. Abajo se indican algunas de las características de las historias folclóricas en general. Entonces, primero tenemos la característica de que las historias folclóricas son en general de carácter oral. Segundo, anónimas. Entonces, luego, tiene carácter popular, una lección moral y hay un intento de explicar el pasado o un hecho, quiero decir, mitos y leyendas. Entonces, las características principales de las historias folclóricas son que tienen carácter oral, son anónimas, tienen carácter popular, tienen una lección moral y también hay un intento de explicar el pasado o un hecho, de mitos y leyendas. A continuación vamos a escuchar y leer esas leyendas, mitos y otros cuentos folclóricos.
Hay ejercicios después de cada categoría para su mejor comprensión. Y para hacer los ejercicios tenéis que tienes que consultar el e-text y ahí puedes hacer los ejercicios también. La primera en esta categoría son los cuentos mitológicos. Entonces, de esta categoría, de lo que vamos a hablar primero son los cuentos mitológicos. Entonces, ¿qué son los cuentos mitológicos? Pues el término mito se refiere a las historias que tienen por objeto proporcionar explicaciones para las cosas que la gente no entiende. Muy a menudo los mitos explican un fenómeno natural. Existen mitos en casi todas las culturas y países, por ejemplo, la mitología inglesa, griega, maya, hindú, la mitología báltica y esclava, etc. Entonces, el término mito es algo que nos proporciona explicaciones para las cosas que la gente o que nosotros no entendemos. Las historias mitológicas normalmente se centran en los dioses, diosas y criaturas fantásticas con el fin de dar las explicaciones de la naturaleza o el mundo. A continuación vamos a leer un mito azteca que habla del fenómeno de la creación del mundo. Entonces ahora vamos a leer un mito de la cultura azteca que habla cómo se creó el mundo. Y el mito azteca llamado el monstruo creador. Entonces el título de este mito es el monstruo creador. Y vamos a leer. El pueblo azteca, antes llamado México, fue el último de los grupos nahuatlacos que llegaron a la cuenca de México a finales del siglo XIII, cuando la mayor parte de los territorios centrales del país habían sido ocupados. Por tal motivo, se vieron obligados a luchar incansablemente para establecerse en el Gran Lago de México, en donde construyeron su espléndida capital, Tenochtitlán. El siguiente mito del dios Nanahuatzin sucede en el contexto de los 5 soles aztecas y fue tomado de la obra Guerreros, Dioses y Espíritus de la mitología de América Central y Sudamérica de Douglas Gifford. En los comienzos del mundo hubo un tiempo en el que no había más que agua y que en las aguas vivía un monstruo con muchas bocas. Los dioses Quetzalcóatl y Tezcatlipoca decidieron que aquella monstruosa criatura diera forma al universo, que entonces no tenía siquiera contornos. Los dioses pues levantaron al monstruo, uno lo tomó por las patas de la derecha y el otro por las patas de la izquierda. Las historias mitológicas normalmente se centran en los dioses, diosas y criaturas fantásticas con el fin de dar explicaciones de la naturaleza o el mundo.
A continuación vais a leer un mito azteca que habla del fenómeno de la creación del mundo. Pero antes de leer el mito, vamos a daros una introducción general. El pueblo azteca, antes llamado México, fue el último de los grupos nahuatlacos que llegaron a la cuenca de México a finales del siglo XIII, cuando la mayor parte de los territorios centrales del país habían sido ocupados. Por tal motivo, se vieron obligados a luchar incansablemente para establecerse en el Gran Lago de México, en donde construyeron su espléndida capital, Tenochtitlán. Pues el siguiente mito del dios Nanahuatzin sucede en el contexto de los 5 soles aztecas y fue tomado de la obra Guerreros, Dioses y Espíritus de la mitología de América Central y Sudamérica, de Douglas Gifford. Y ahora vamos a leer el mito azteca que se llama el monstruo creador. En los comienzos del mundo hubo un tiempo en el que no había más que agua, y que en las aguas vivía un monstruo con muchas bocas. Los dioses Quetzalcóatl y Tezcatlipoca decidieron que aquella monstruosa criatura diera forma al universo, que entonces no tenía siquiera contornos. Los dioses pues levantaron al monstruo. Uno lo tomó por las patas de la derecha y el otro por las patas de la izquierda. Así tirando cada uno, estuvieron luchando durante un día y una noche, hasta que lo vencieron. Cuando estuvo agotado y ya no pudo seguir luchando, los 2 dioses partieron al monstruo en trozos. Con la parte inferior de su cuerpo hicieron los cielos y con la parte superior la tierra. De su pelo crearon la hierba y los árboles, de su piel las flores, de sus ojos las cuevas y los manantiales, y de su nariz los montes y los valles. A la llegada de la noche, sin embargo, el monstruo tierra comenzó a gritar, cosa que oyeron los dioses, pues tenía hambre y pedía corazones humanos para comer y sangre para saciar su sed. Para satisfacerlo se precisaban numerosos sacrificios, así que los aztecas comenzaron a matar a sus enemigos para que el monstruo tierra pudiera calmar su hambre. Eso es el mito de la creación del mundo, y también que habla un poco de la historia de los aztecas. Ahora vamos a hablar de las leyendas. ¿Qué es una leyenda? Una leyenda es una historia antigua que puede o no puede ser veraz. La historia suele transmitirse de persona a persona y es popularmente aceptada. Tiene un significado o un simbolismo importante para la cultura en que se origina. Una leyenda, por lo general, incluye un elemento de verdad o se basa en hechos históricos, pero con cualidades míticas. Las leyendas suelen implicar personajes heroicos o lugares fantásticos y a menudo abarcan las
creencias espirituales de la cultura de origen. A continuación vais a leer una leyenda popular de México que cuenta la historia de una mujer cuyos llantos se escuchan por las calles de las ciudades por la noche. Algunos apuestan que la han visto vagando por las calles vestida de blanca. Tiene múltiples versiones y aquí te damos dos versiones de esta leyenda famosa de México. La leyenda, la que vamos a ver ahora, se llama la leyenda indígena de la Llorona. Cuenta esta leyenda que hace muchos años atrás, por las fechas de la conquista, una mujer indígena comenzó una relación con un español que era militar. Tiempo después de mantener esta relación, tuvo sus frutos. Tuvieron 3 hijos y como cualquier madre lo haría siempre, los cuidaba y les demostraba su amor a sus hijos. El militar, preocupado siempre por el que dirán, siempre rechazaba la idea de ella de formalizar su relación. Él comenzó otra relación con una señorita de la alta sociedad española y para casarse con ella abandonó a la indígena y a sus hijos. La mujer, por todo el dolor que esta separación le dejó y enterarse de que se casó con otra, llevó a sus hijos al río y como no crecerían con el amor de su padre, prefirió ahogarlos en el río. Y luego se ahogó ella también por el remordimiento de haber realizado ese terrible acto. Desde ese día, dice la gente que se escucha el lamento de esta mujer, exclamando su dolor y remordimiento buscando a sus hijos. Eso era una leyenda. Y hay también la segunda versión que dice: en el lago de Texcoco, lugar en el que se asentaba la antigua capital de los aztecas, un hecho terrible hizo helar la sangre de todos sus habitantes. Todo comenzó cuando la joven e inocente Quetzal se quedó prendada de un apuesto oficial de las tropas españolas. Un amor tan profundo que a ella no le importó entregarse en cuerpo y alma, dándole a Rigoberto 3 preciosos hijos de piel tan blanca como la leche. Los años iban pasando y la azteca parecía cada vez más convencida de que su amado español iba a pedirle que se casara con él de un momento a otro. Pero nada de esto sucedió, ya que Rigoberto, al igual que sus compañeros, prefirió desposarse con una mujer de su misma estirpe. Loca celos y movida por un irracional impulso, sacó a sus 3 pequeños del hogar que hasta hace pocos días había compartido con el español y se los llevó hasta el lugar donde las aguas del lago se batían violentamente contra las rocas. Sin pensarlo un momento, les dio un gran empujón a los 3 asustados chiquillos, que se perdieron instantáneamente en los embravecidos remolinos y salió corriendo sin rumbo fijo. Horas después, cuando se dio cuenta del terrible crimen que había cometido, subió hasta lo más alto del Popocatépetl y se lanzó al ardiente cráter. Desde ese mismo día, cientos de personas afirman escuchar en lo más profundo de la noche unos terribles gemidos de mujer llamando a sus hijos perdidos. Ahora vamos a escuchar otra leyenda que explica el
escudo mexicano. ¿Por qué hay esta imagen en la bandera mexicana? ¿Lo sabes? ¿Cómo lo puedes ver en esta imagen? Cuenta una hermosa leyenda que los pobladores de Aztlán, al norte de lo que hoy en día es México, tuvieron que abandonar su hogar en busca de la tierra prometida por los dioses. Se cree que los aztecas, cuyo nombre significa los pobladores de Aztlán, comenzaron a emigrar en el siglo VI. Los futuros aztecas o mexicas, formados por pueblos nahuas por órdenes del dios de la guerra y el sol, Huitzilopochtli, tuvieron que dejar el lugar en el que residían e iniciar una peregrinación hasta encontrar un águila devorando a una serpiente posada sobre un nopal. Huitzilopochtli les dijo a los mexicas que cuando encontraran al águila sobre el nopal, esa sería la señal de que habían llegado a la tierra en donde debían de fundar el imperio más poderoso de Mesoamérica. Haciendo caso a lo que su Dios les había indicado, los mexicas iniciaron su peregrinación. Después de muchos años de caminata, al llegar al lago de Texcoco, vieron en un islote en el medio del lago a un águila posada sobre un nopal devorando a una serpiente. Y fue en ese momento donde su peregrinación terminó y comenzaron a sentarse tal y como les había ordenado Huitzilopochtli. Se cree que ese momento de revelación divina ocurrió en el año 1323. Para el año 1325 fundaron la gran ciudad de Tenochtitlán. Ahora leemos la leyenda. Esta es la versión antigua de la misma leyenda de la águila y el nopal. Y ahora vamos a ver la versión antigua de la misma leyenda. Leyenda azteca del águila y el nopal. Cuauhcoatl y Axolohua fueron pasando y miraron 1000 maravillas ahí entre las cañas y las juncias. Ese había sido el mandato que les dio Huitzilopochtli a ellos, que eran sus guardianes, eran sus padres, los dichos. Lo que les dijo fue así: en donde se tienda la tierra entre cañas y entre juncias, ahí se pondrá en pie y reinará Huitzilopochtli. Así por su propia boca les habló y esta orden les dio. Y ellos al momento vieron suaces blancos ahí enhiestos, cañas blancas, juncias blancas y aún las ranas blancas, peces blancos, culebras blancas, es lo que anda por las aguas. Y vieron después donde se parten las rocas sobrepuestas, una cueva, 4 rocas la cerraban. Una al oriente se ve, nada de agua tiene, es sin agua que se agita. La segunda roca de la cueva ve al norte, se ve que está sobrepuesta y de ella sale el agua que se llama agua azul, agua verdosa. Cuando esto vieron los viejos, se pusieron a llorar y decían: ¿con qué aquí ha de ser? ¿En qué estaban viendo lo que les había dicho, lo que les había ordenado Huitzilopochtli? Es que él les había dicho: habéis de ver maravillas muchas entre cañas y entre juncias. Ahora las estamos mirando, decían ellos, y quedamos admirados. Cuán verdadero fue el dicho, bien se realizó su orden. Van a buscar a los mexicanos y les dicen: mexicanos, vamos a admirar lo que hemos contemplado. Digamos al sacerdote, él dirá qué debemos hacer. Fueron a
Temazcatitlán y ahí se detuvieron. Por la noche vieron a mostrarse unos a otros, y era el sacerdote Cuaxtaquitzqui, que es el mismo Huitzilopochtli. Dijo él: Cuauhcohuatl, ¿habéis visto ahí todo lo que hay entre cañas y juncias? ¿Aún resta ver otra cosa? ¿No la habéis visto todavía? Id y ved un nopal salvaje, y ahí tranquila veréis un águila que está enhiesta. Ahí come, ahí se peina las plumas, y con esto quedará contento vuestro corazón. Ahí está el corazón de Copil que tú fuiste a arrojar allá donde el agua hace giros y más giros. Pero ahí donde vino a caer y habéis visto entre los peñascos en aquella cueva, entre cañas y juncias, del corazón de Copil ha brotado ese nopal salvaje, y ahí estaremos y ahí reinaremos. Ahí esperaremos y daremos encuentro a toda clase de gentes. Nuestros pechos, nuestra cabeza, nuestras flechas, nuestros escudos, ahí les haremos ver a todos los que nos rodean ahí. Los conquistaremos. Aquí estará perdurable nuestra ciudad de Tenochtitlán, el sitio donde el águila grazna, en donde abre las alas, el sitio donde ella come y en donde vuelan los peces, donde las serpientes van haciendo ruidos y silban. Ese será México, Tenochtitlán, y muchas cosas han de suceder. Dijo entonces Cuauhcoatl: muy bien, está mi señor sacerdote, lo concedió tu corazón. Vamos a hacer que lo oigan mis padres, los ancianos, todos juntos. Y luego hizo reunir a los ancianos, todos, Cuauhcoatl, y les dio a conocer las palabras de Huitzilopochtli. Las oyeron los mexicanos y de nuevo van allá entre cañas y entre juncias a la orilla de la cueva. Llegaron al sitio donde se levanta el nopal salvaje, ahí al borde de la cueva, y vieron tranquila parada el águila en el nopal salvaje. Ahí come, ahí devora y echa a la cueva los restos de lo que come. Y cuando el águila vio a los mexicanos, se inclinó profundamente. Y el águila veía desde lejos. Su nido y su asiento era el de cuentas finas, plumas. Hay plumas de azulejos, plumas de aves rojas y plumas de quetzal. Y vieron también ahí cabezas de aves preciosas y patas de aves y huesos de aves finas tendidos en la tierra. Les habló el Dios y así les dijo: ah, mexicanos, aquí sí será, México es aquí. Y aunque no veían quién les hablaba, se pusieron a llorar y decían: felices nosotros, dichosos al fin. Hemos visto ya dónde ha de ser nuestra ciudad. Vamos y vengamos a reposar aquí. Eso era todo de la leyenda y vamos ahora a hablar de las fábulas. Una fábula es otro tipo de relato breve de ficción que se transmite de generación en generación y que siempre lleva una moraleja implícita o al final. Los personajes de las fábulas son los animales que pueden hablar y actuar como personas, plantas o fuerzas de la naturaleza como un trueno o el viento. Siempre tienen una intención didáctica dirigida a los niños para que aprendan sobre la ética universal de comportarse en el mundo. En el mundo occidental, las fábulas más famosas fueron escritas por un hombre llamado Esopo. Los conocemos como las fábulas de Esopo y escribió más de 600 de ellos.
En el mundo oriental, las fábulas de Panchatantra, que fue traducidas en varios idiomas, incluso en español, con el nombre Kalila y Dimna, contiene muchas fábulas de carácter moralizante. A continuación, vas a leer una fábula de Panchatantra que es igual de popular tanto en la India como en el mundo español. Y el título es El cuervo y la jarra. Un día de muchísimo calor, en pleno mes de agosto, un cuervo estaba pasando mucha sed. Llevaba 2 horas buscando algo que beber, pero era inútil. El suelo estaba duro y todos los pequeños ríos y lagos de la región se habían secado. Por fin, acercándose a una casa, el cuervo vio una jarra en el borde de una ventana. Se puso encima de la jarra y miró hacia adentro. ¡Ah, qué suerte! En el fondo de la jarra hay un poco de agua. Se dijo muy contento el cuervo. Pero la jarra era bastante honda y el cuervo no tenía un pico tan largo como para alcanzar el agua. Así que intentó romper la jarra con su pico, pero era imposible. Esta era muy sólida y no se rompió. Entonces decidió volcarla empujándola con todas sus fuerzas, pero era una jarra de barro tan pesado que no la movió. Estaba ya desesperado, con más sed que antes todavía, cuando se le ocurrió una idea. Voló hasta un montón de piedras que estaban al lado del camino, muy cerca de la casa. Agarró una piedra con su pico, regresó volando y la dejó caer en el fondo de la jarra. Luego volvió en busca de otra piedra y hizo lo mismo, luego otra y luego otra. El cuervo echó tantas piedras en la jarra que el agua fue subiendo hasta el borde del recipiente. Después de mucho trabajo pudo beber bastante del agua que contenía la jarra. Me ha costado mucho esfuerzo, pensó el cuervo, pero por fin he podido conseguir lo que buscaba. La moraleja es: si quieres conseguir lo que quieres, ya no tienes que desanimarte pronto. Inténtalo varias veces hasta que lo consigas. El hombre agudiza el ingenio. Ahora vamos a hablar de los cuentos de hadas. Son una especie de cuentos folclóricos que contienen relatos escritos especialmente para los niños, a menudo sobre personajes mágicos como duendes, hadas y gigantes. A veces los personajes son animales. Hans Christian Andersen, de nacionalidad danesa, es famoso por escribir cuentos de hadas. Nació en Dinamarca en 1805 y algunos de los ejemplos de sus cuentos son La Sirenita y Pulgarcita. También son reconocidos los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm, nacidos en Alemania en 1785 y 1786. Son famosos porque recogieron muchos cuentos de hadas antiguos de diferentes partes de Alemania y les escribieron para que la gente los lea. Los conocemos como los hermanos Grimm y su colección incluye La Cenicienta y la Caperucita Roja, La Bella Durmiente, Blancanieves, etc. ¿Conoces sus nombres correspondientes en inglés? Búscalos. En la India también los cuentos de hadas se llaman Pari Kathaएं en hindi. Son muy populares entre los niños. A continuación te damos la historia de la ratita blanca, un cuento de hadas en español. Disfruta. La ratita blanca. Un buen día, el hada suprema de las montañas nevadas decidió reunir a todas las hadas bajo su mando, pero para premiarlas por la gran labor que realizaban. Hasta su palacio llegaron todas ellas con sus mejores galas y sus carruajes más lujosos. Todas menos la pequeña Alba, una joven hada que en su camino
se encontró con una solitaria cabaña de la que salía el lastimero llanto de dos niños. Al entrar en la cabaña descubrió a dos pequeños muertos de frío. Sin pensárselo dos veces utilizó su magia para encender la chimenea y hacer que los pequeños entraran en calor. Para que no se sintieran solos y el fuego no se apagase, decidió quedarse con ellos hasta que sus padres regresaran. Cuando estos volvieron y se dio cuenta de lo tarde que era, salió corriendo lo más rápido que pudo, dejando atrás su varita mágica. Al llegar, se encontró con el hada de las montañas nevadas, mirándola muy enfadada. «Pero bueno, ¿qué horas son hasta de llegar? ¿Dónde dices que te has dejado la varita? Por descuidada y tardona estás castigada». Mientras sus compañeras lanzaban todo tipo de argumentos para defenderla, la gran hada dijo: «Sé que Alba no merece que la castigue, pues sí ha llegado tarde, ha sido por culpa de su buena voluntad. Es por eso que en lugar de imponerle un severo castigo, tan solo la hechizaré por un periodo de 100 años. De ahora en adelante la condenó a deambular por el mundo, transformada en una ratita de color blanco. Así, cuando os crucéis en algún lugar con una ratita blanca como la nieve, posiblemente sea Alba, que no ha conseguido cumplir su castigo». Pues esperamos que hayas disfrutado de estas distintas historias folclóricas que acabas de escuchar. Forman parte integral de la cultura de la gente y por eso creemos que es necesario saber estas historias cuando se aprende una lengua extranjera. Pues también es importante que consultes el e-text para leer más sobre el tema que hemos cubierto en este módulo. Pues eso es todo. Gracias.